Buenas tardes con todos, mi nombre es Daisy Parra, soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de Tecnología en Contabilidad en el Instituto Superior Universitario Sucre. El día de hoy les voy a hablar acerca del ciclo económico, un tema de la materia de macroeconomía. Las economías son, por su misma naturaleza, propensas a los ciclos de auge y crisis. Los mercados oscilan de la confianza al pesimismo y los consumidores de la codicia al miedo. ¿Qué controla estas variables? Es algo que seguimos sin entender del todo, pues están sometidas a los caprichos de la naturaleza humana. Y como demuestra la experiencia de Brown, los intentos de domar el ciclo han tendido a fracasar de forma lamentable. En teoría, debería existir un nivel óptimo de actividad económica en el que un país podría permanecer de manera indefinida. En ocasiones, se describe esta situación ideal en términos de pleno empleo. Todos los elementos de producción de la economía se utilizarían a su capacidad ideal. La inflación no aumentaría y la economía podría crecer a un ritmo constante. En la práctica, sin embargo, ese nivel óptimo nunca se ha conseguido y a lo largo de la historia la humanidad ha conocido ciclos de varios tipos. Como por ejemplo, en la Biblia se mencionan periodos de abundancia seguidos de años de hambrunas. Y otro tanto podría decirse de las economías del siglo XXI, que pese a su complejidad y su elevado grado de tecnificación. ¿Pero qué es un ciclo económico? Es un conjunto de fenómenos económicos que ocurren en un periodo de tiempo determinado y suceden en un orden específico. Estos ciclos constan de varias fases que incluyen el crecimiento, el auge, la recesión, la depresión y la recuperación. Se caracterizan por la alternancia entre periodos de expansión y contracción en la actividad económica. El crecimiento es una fase en la que la economía experimenta un crecimiento sostenido y positivo. El auge es un punto máximo del crecimiento económico, en el que la actividad económica alcanza su nivel más alto. Recesión, fase en la que el crecimiento económico se desacelera y la actividad económica comienza a disminuir. Depresión, punto más bajo del ciclo económico, en el que la actividad económica se encuentra a su nivel más bajo. Y por último, la recuperación, en donde la economía comienza a recuperarse de la depresión y a crecer nuevamente. La duración de un ciclo económico puede variar y no tiene una duración fija para cada fase o para cada ciclo en su conjunto. Sin embargo, se han establecido duraciones promedio para los ciclos, clasificándolos en cortos, medianos o largos. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la tendencia de crecimiento. Toda economía tiene una tasa de tendencia de crecimiento. Esto es la velocidad a la que ha tendido a crecer a lo largo de las últimas décadas. Para el caso de Estados Unidos, como por ejemplo, en años recientes, esa tendencia ha sido de alrededor del 3%. Para el Reino Unido y buena parte de Europa ha sido ligeramente menor,
alrededor del 2.5%, lo que significa que se han expandido a un ritmo más lento. El ciclo económico o ciclo de negocio, como también se lo conoce, es sencillamente una fluctuación de la actividad económica por encima o por debajo de esa tasa de crecimiento. La diferencia entre una y otra se denomina brecha de producción. Un ciclo económico abarca el tiempo que tarda la economía en pasar por el auge y la crisis y regresar a esa tendencia. En su punto máximo, una economía puede crecer realmente muy rápido, pero a menudo esta expansión es efímera y cede el paso a una caída en territorio negativo, es decir, a una contracción económica. Si la economía se contrae durante 2 trimestres consecutivos, se encuentra técnicamente en recesión, lo que viene acompañado del aumento del desempleo y la caída de los beneficios de las compañías. ¿Pero a qué se debe el ciclo económico? Existen varias explicaciones para la existencia de los ciclos, aunque ninguna es tan convincente como el hecho básico de que los seres humanos somos criaturas emocionales y podemos pasar con gran rapidez del optimismo al pesimismo y viceversa. Una explicación también apela a la política monetaria. Las variaciones en los tipos de interés por parte de los bancos privados o de los bancos centrales producen como efecto secundario la aceleración o ralentización del crecimiento económico, así como el aumento o la disminución de la inflación y el desempleo. Otra explicación técnica gira alrededor del ritmo al que las compañías acumulan su inventario, es decir, su reserva de productos sin vender. Cuando el crecimiento económico es sólido, las empresas tienden a almacenar demasiadas existencias, pues esperan que el auge continúe. En cambio, cuando la economía se contrae, tienden a deshacerse de ellas. En ambos casos, lo que se consigue es que el giro resulte más violento de lo que debería ser normalmente. Ahora, los ciclos económicos se han clasificado por periodos o por el tiempo en el que duran. Ya habíamos hablado con anterioridad que existen cortos, medianos y largos. Diferentes partes de la economía sufren ciclos de auge y crisis en su momento. Para ello, los economistas han diseñado diversas clasificaciones. Tenemos así el ciclo Kitching, que dura de 3 a 5 años. Se refiere al ritmo al que las empresas acumulan inventarios de existencias, lo que a su vez puede acelerar o desacelerar la economía en un país. El ciclo juglar, que dura de 7 a 11 años. Este se relaciona con los vaivenes del monto que las compañías invierten en sus fábricas y servicios, y por lo general dura aproximadamente el doble que un ciclo de Kitching. Cuando los economistas hablan de ciclos económicos, usualmente se refieren al ciclo de juglar. El ciclo Kuznets es aquel que dura de 12 a 25 años. Es el tiempo que hay entre dos auges de gasto público o privado en inversión de infraestructuras, como por ejemplo para la construcción de carreteras o ferrocarriles, así. El ciclo o curva Kondratiev
que es el ciclo más largo. Está entre los 45 y 60 años, también conocido como un superciclo. Se refiere a la forma más general a las fases del capitalismo. La idea es que cada 45 o 60 años se produce una crisis en el sistema capitalista que lleva a la gente a cuestionarse la forma en la que la economía está estructurada y la manera en que funciona. La experiencia humana también es un factor importante. Hay quien dice que las semillas de una crisis financiera se siembra el año en que se jubile el último de los banqueros que vivieron la anterior. En otras palabras, cuanto más se olvidan las graves consecuencias de una recesión, mayores probabilidades hay de que se cometan de nuevo errores similares y se genere una nueva burbuja. Además, los acontecimientos inesperados hacen que la economía se tambalee de un ciclo a otro. Es decir, que eventos como pandemias, hechos naturales que desestabilicen la economía de un país, también afecta a un ciclo económico, porque son imprevistos. La experiencia humana también es un factor importante. Hay quien dice que las semillas de una crisis financiera se siembra el año en que se jubile el último de los banqueros que vivió la anterior. Para predecir el rumbo es importante que en el ciclo económico tener una idea de cuánto una economía está cerca de estancarse. Los gobiernos emplean equipos de economistas para intentar diagnosticarlo a tiempo. En Estados Unidos, los principales expertos se encuentran en la Oficina Nacional de Investigación Económica. En Gran Bretaña, el Tesoro. Y ambas instituciones se han esforzado en el pasado por conseguir este objetivo. Y es frecuente que redefinan sus cálculos sobre el comienzo y final de un ciclo, dado años después de que éste ha tenido lugar. El problema es que la duración de los ciclos puede variar enormemente, de modo que incluso si el punto de partida se ha identificado de forma correcta, es fácil errar el cálculo de cuándo terminará. Muchas personas, entre ellas George Soros, que es el gestor de fondos de cobertura más famoso del mundo, ha dicho que lo que desencadenó la crisis de comienzos del siglo XXI fue el final de un superciclo, en el que de forma gradual la gente acumuló más y más deuda durante décadas. Lo que vendría a continuación sería un descenso igualmente prolongado en el que la gente tendría que pagar todo ello. Lo que más frustra a los economistas es que los ciclos económicos echan a perder complejos modelos que utilizan para predecir el rumbo de la economía. Estos modelos informáticos en los que introducen todos los datos que tienen a su disposición acerca del empleo, los precios, el crecimiento, etc. Normalmente dan por sentado que la economía avanza por una línea más o menos recta, que se prolonga indefinidamente. La experiencia, sin embargo, demuestra que eso sencillamente no es así. Bien, podemos decir que los ciclos económicos son inevitables y están influenciados por diversos factores, como los cambios en la eficiencia marginal del capital, el gasto público, la inversión, la innovación y los precios.
Comprender los ciclos económicos es importante para poder tomar decisiones informadas en áreas como la inversión y en las tomas de decisiones empresariales. Bueno, es lo que les he podido compartir acerca de este tema. Es muy interesante que lo investiguen, que se enteren un poquito más de cómo funciona este ciclo económico y ha sido un gusto. Gracias.